Bueno, hoy puede ver que venimos, como decía mi esposa, en plan así, los americanos le llaman casual, plan informal diríamos nosotros, ¿no? Así que tiene que ser baterista, el baterista está seco. Bueno, gloria a Dios, Dios es bueno siempre. ¿Usted cree eso? Amén. Amén. Así que, como le decía, de verdad, gracias por unirse a nosotros y estamos preparados. ¿Están preparados para la enseñanza de hoy? Amén. Ponemos en marcha las grabaciones y le pido que pueda abrir su Biblia conmigo en Juan capítulo 19, verso 30. Juan capítulo 19, verso 30. Y el domingo pasado iniciamos una nueva serie de enseñanzas titulada Cristo Jesús y su obra completa. Amén. Cristo Jesús y su obra completa. Si usted no estuvo el domingo pasado, gloria a Dios que hoy está. Amén. Y si no estuvo, a lo mejor ha tenido la oportunidad de poder escucharla o poder verla en los diferentes medios que tenemos la enseñanza disponible de forma gratuita. Juan capítulo 19, verso 30. Yo decía la semana pasada que esta es una de las enseñanzas más importantes que usted va a escuchar y más importantes que yo voy a enseñar, porque necesitamos establecernos en la realidad de Cristo Jesús y de su obra completa. Entender el pacto en el que estamos viviendo obviamente tiene que ver todo con esa obra completa y absoluta, tiene que ver con lo que Jesús hizo. Entonces, es verdad que a veces podemos hablar del como dice aquí, ¿encontró Juan 19:30? Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Diga conmigo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Es verdad que a veces podemos hablar de esas dos palabras, consumado es. A lo mejor a veces usted ha escuchado la expresión griega de esas palabras, que es la palabra tetelestai, tal y como suena tetelestai, significa obra completa, obra absoluta, obra perfecta, a la que no se le puede añadir nada. Es una obra finalizada, no hay nada que añadir a esa obra. Es posible que si usted lleva tiempo en el Evangelio, usted haya escuchado acerca de la obra completa de Jesús. Si usted se congrega en esta iglesia, obviamente es algo que nombramos mucho. Puede ser que haya escuchado tetelestai, puede ser que haya escuchado consumado es, quizá en alguna película de Jesús, etcétera, etcétera. Pero a veces tenemos el concepto claro, es decir, si se nos habla de la obra completa de Cristo Jesús, podemos decir sí, amén. La obra de Jesús fue completa, pero a veces no sabemos exactamente en qué nos beneficia eso, no sabemos exactamente de qué forma nos favorece, es decir, qué es lo que Jesús hizo por nosotros realmente. Entonces, a veces, repito, el cristiano tiene esa idea generalizada del consumado es, está bien, Jesús en la cruz gritó consumado es, pero ¿qué significa para mí exactamente eso? Para mí significa solamente el hecho de que me voy al cielo, lo cual obviamente es glorioso, es maravilloso, el hecho de saber que vamos a disfrutar toda una eternidad en la presencia de nuestro Dios es algo glorioso, amén. Pero el consumado es significa solamente eso para mí, significa solo que cuando parta de esta tierra me voy a ir al cielo. Bueno, eso es lo que vamos a ir entendiendo y comprendiendo y creciendo en conocimiento en toda esta serie que, como le decía, acabamos de iniciar. La semana pasada hablábamos acerca de los peligros de la ignorancia. Estuvimos viendo algunos peligros en los cuales podemos caer cuando ignoramos la realidad de Cristo Jesús y de su obra completa. Estuvimos hablando de lo importante que es crecer en conocimiento. Pablo decía en Filipenses: para mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. O sea, yo no tengo problema en recordaros las mismas cosas, pero para vosotros trae seguridad. A veces hay gente que está en la iglesia esperando una nueva revelación, algo nuevo, y por eso lamentablemente luego surgen enseñanzas que no tienen nada que ver con la realidad de la palabra, porque están esperando algo nuevo. Pero escuchen, Pablo decía: a mí no me molesta recordaros una y otra vez las mismas cosas. Y usted puede ver que en cada carta
del apóstol Pablo, Jesús es exaltado por encima de todo y por encima de todos. Y eso es lo que a Pablo no le importaba recordar. ¿Por qué? Porque, de hecho, el mismo apóstol Pablo dice, pelea la buena batalla de fe. ¿Se acuerdan que Pablo le dice a Timoteo, a su hijo amado, le dice, pelea la buena batalla de fe? Porque la batalla que usted y yo debemos pelear continuamente es la batalla de fe. Pero, ¿qué batalla es esa? Porque a veces se nos puede pasar por la mente, bueno, tiene que ver con la batalla contra el diablo, obviamente, la guerra contra el diablo. Bueno, el diablo fue derrotado. Al diablo no lo tiene que derrotar usted, al diablo lo derrotó Jesús. Y usted simplemente tiene que caminar en la victoria que Jesús obtuvo para usted. ¿Sí? Derrotar al diablo no es algo que nosotros hacemos, es algo que Jesús hizo y de lo cual nosotros nos beneficiamos. Amén. Él ya fue derrotado y eso Él lo sabe. Por eso la ignorancia es tan peligrosa, porque el problema es que no lo sepamos nosotros los cristianos, que el diablo ya fue derrotado. Pero el diablo ya fue derrotado. Yo respeto la libertad de cada uno, pero a veces vemos cómo las iglesias se visten de militares y se ponen pantalones de militares y camisetas de militares. Vamos a hacerle guerra al diablo, vamos a hacerle guerra al hombre fuerte. Veo cómo suben a las montañas y ungen con aceite la tierra, o hacen agujeros y ponen una hoja de la Biblia. Escuche, nosotros no funcionamos en la magia, nosotros somos hijos de Dios. No tenemos supersticiones, querido, querida. Nosotros tenemos una fe en Jesús simplemente. Amén. No estamos en la época en la que el hermano Kegan enseñaba fe y autoridad del creyente. Había algunos que y hoy lo hacen en algunos lugares, que alquilan avionetas y tiraban aceite desde las avionetas, ungiendo las ciudades con aceite. El peligro era al que le cayera el aceite encima, ¿no? Porque aún si uno avisa y ese aceite de oliva puede salir con un par de trozos de pan, y donde tiren el aceite se pone el pan ahí y dice, bueno, por lo menos ya tengo el pan con aceite. Pero si no avisan, entonces hace poco lo hicieron en otra, si no recuerdo mal, creo que fue en Panamá. Estaban en un estadio y pasaron una avioneta y ungían con aceite. Escuche, la Biblia no enseña nada de eso. La Biblia enseña que nosotros debemos tener una batalla de fe. ¿Sabe cuál es la batalla de fe? Mantener nuestra mirada en Jesús solamente y no querer añadirle nada. Esa es la batalla de fe. Porque es muy fácil y muy tentador tratar de ayudar a Dios. Es muy fácil y muy tentador tratar de querer añadirle algo a la obra completa de Jesús. Pensar que tengo que ayudar a Dios con mis oraciones. Pensar que tengo que ayudar a Dios con mis ayunos. Pensar que tengo que ayudar a Dios con mi dinero. Llámele diezmos, llámele ofrendas o como usted quiera. Pensar que tengo que ayudar a Dios con mi congregarme. De esa forma estoy ayudando a Dios para que Él esté más dispuesto a hacer algo por mí. Entonces Pablo le decía, pelea la buena batalla de fe. Es decir, la batalla que tienes que pelear es mantente mirando a Jesús y no te muevas de ahí. Confía en Él, descansa en Él, reposa en Cristo y no seas movido de ahí. Porque los Gálatas fueron movidos de ahí. Pablo les decía, me sorprende, me asombra que tan rápido os hayáis alejado. Estabais bien, pero os habéis alejado. ¿Qué les está diciendo? Os habéis movido. Habéis dejado de pelear la buena batalla de fe, porque os habéis movido. Entonces, nosotros, Pablo decía, no me importa repetir las mismas cosas si para vosotros trae seguridad. ¿Por qué trae seguridad? Porque Cristo es nuestra seguridad. Si usted tiene dudas si va al cielo, déjeme decirle, Cristo es su pasaporte al cielo. Si usted tiene dudas de si Dios le ama, déjeme decirle, mire a Jesús y se dará cuenta de cuánto Dios le ama. Si usted tiene dudas de que Dios esté a su favor, una vez más le digo, mire a Jesús, mire el sacrificio de Jesús, mire lo que Jesús sufrió y se dará cuenta de que Dios está a su favor. Que Dios le ama incondicionalmente y que Dios está de su lado, favoreciéndole. Y que, como decíamos el domingo, el viernes que fuimos a visitar a una muchacha junto con Miguel Ángel y Juan, que tenía algunos problemas y fuimos a presentarle a Jesús y le decíamos, Dios no es el problema del ser humano, Dios es la solución. Dios es el que está a favor del ser humano. Dios no está tratando de hundir al ser humano. Dios no es el creador de todos los problemas que usted ve.
Él es el Dios bueno que le ama de forma incondicional. Y que en Cristo Él nos entregó absolutamente todo para que nosotros podamos disfrutar. Amén. Entonces, después de ver algunos de los peligros que vimos la semana pasada, como decía, por ejemplo, la inseguridad o el no poder disfrutar de la libertad que ya tenemos, obviamente la ignorancia trae sufrimiento. En esta tarde vamos a avanzar un poquito y vamos a hablar del punto: Cristo Jesús es nuestro todo. Usted como creyente, yo como creyente, necesitamos entender que nuestro todo se llama Cristo. Y que si tengo a Cristo, lo tengo todo. Usted no debe verse como si le faltara algo, porque a usted no le falta nada. Usted ya lo tiene todo. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Por eso hay es el título de un libro, pero que a mí me gusta muchísimo, que me gustaría incluso hacer camiseta donde lo ponga, que el título del libro es Jesús más nada es igual a todo. Usted necesita entender que Jesús más nada es igual a todo. A Cristo no se le debe añadir nada, porque con Cristo no me falta nada. Lo tengo todo. El problema es cuando no entendemos esto, y lo que vamos a poder ver en esta tarde, bajo la guianza del Espíritu Santo, es poder entender esto un poquito más, de forma que usted salga de esta reunión entendiendo que Cristo es su todo, y que en Cristo usted está completo, usted está completa. Amén. Por eso que decimos Cristo más nada es igual a todo, o gracia más algo es todo menos gracia. Esa es la realidad. Cuando yo trato de añadirle algo a la gracia de Dios, ya no es gracia. Pablo dice en Romanos: si es por obras, ya no es por gracia, y si es por gracia, ya no puede ser por obras. No se le puede añadir ninguna obra a la gracia, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Y lo que vamos a estar viendo hoy es que toda la Biblia refleja a Jesús, y que todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento lo hizo enfocado en Jesús, y que todo apuntaba a Jesús, y que a Jesús no hay que añadirle nada. Por eso había una fiesta en el Antiguo Testamento del pueblo judío donde comían los panes sin levadura, y Pablo dice en Gálatas: un poco de levadura, en Gálatas y en Corintios dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Y la gente ha interpretado eso como diciendo: un poco de pecado contamina todo. Pero Pablo no está hablando de pecado. Y los panes de levadura no reflejaban el pecado. Los panes sin levadura, mejor dicho. Lo que están reflejando es que a Cristo no se le debe añadir nada. Si usted lee Corintios, si usted lee Gálatas, todo el contexto nos habla de que Cristo es más que suficiente, y que cuando yo trato de añadirle obras a Cristo, ya deja de ser gracia. Por eso Pablo dice: solo que intente añadirle alguna obra, ya se acabó. Ya hemos estropeado el asunto. Porque a Cristo no se le puede añadir obras, ya que Cristo es pura gracia. Amén. Venga conmigo a 1 Corintios capítulo 2. ¿Está preparado para anotar bastante? Primera de Corintios capítulo 2, versos 1 y 2. Vamos a ver algunos versos aquí. ¿Lo tienen? Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado. Pablo dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Pablo les está diciendo: escuchen, yo he venido a enseñarles. Yo tendría muchas cosas para enseñarles. Tendría muchas cosas de las que hablarles. Pablo era una persona culta, recuérdelo. Pablo no era, obviamente luego Pedro, por causa de la unción, se convierte en quien se convierte, pero Pedro era una persona más bruta. Pedro era una persona más del burgo, por así decirlo. Él era un pescador. Entonces él estaba todo el día en el mar ahí pescando. Pero Pablo no, Pablo era una persona estudiosa, hebreo de hebreos. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, que Pablo tenía muchas cosas que hablar, pero de repente cuando se acerca a los corintios les dice: yo no vengo para enseñaros de todo lo que sé,
yo he decidido no tener en cuenta nada de lo que sé y conocer solamente una cosa, y es Cristo Jesús. Ahora, la pregunta es, escuche, ¿será Cristo Jesús suficiente para la vida del cristiano? ¿Será Cristo Jesús suficiente para que el cristiano pueda vivir toda su vida anclado en Dios? Pueda vivir y disfrutar de su vida espiritual, de su vida como cristiano. ¿Será suficiente Cristo Jesús para la gran nombrada santidad del cristiano? ¿Será suficiente Cristo Jesús para que el cristiano pueda vivir esa vida consagrada que muchos predican y muchos enseñan por ahí acerca de la consagración? Bueno, debe serlo, porque Pablo les dice, yo he decidido olvidarme de todo y traeros solo una cosa, y es Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo aprendemos a abrazarnos a Cristo Jesús, estaremos bien. Estaremos bien. Si dependemos solamente de Cristo Jesús, estaremos bien. Si no tratamos de ayudar a Dios con otras cosas o con nuestra inteligencia o con nuestras fuerzas, vamos a estar bien. Vengan conmigo a Efesios capítulo 1. Versos del 7 al 10. Efesios capítulo 1, versos del 7 al 10. ¿Lo encontró? Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, obviamente está hablando de Cristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas ¿en quién? ¿En quién? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas? Todas. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están ¿dónde? En la tierra. Están en el cielo y están en la tierra. Todas las cosas que están en el cielo se reunieron en Cristo, todas las cosas que están en la tierra se reunieron en Cristo. Colosenses, lo veremos más adelante porque Colosenses, repito, en todas las cartas de Pablo, en todas las epístolas, usted puede ver cómo Pablo levanta a la persona de Jesucristo, pero en Colosenses él lo enfatiza de una forma fuertísima. Y luego tenemos Hebreos. Hebreos, el tema central de la carta a los Hebreos es la supremacía de Cristo. Cristo por encima de todo, Cristo por encima de todos. Para algunos, el autor de los Hebreos es Pablo, para otros es Apolos. La Biblia no lo dice claro, así que yo simplemente le nombraré el autor a los Hebreos. No diré si uno o si otro. Pero en esa carta, quien la escribe, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, levanta a la persona de Jesús por encima de todo lo demás. Pero en Colosenses, usted recuerda que Colosenses 2:10 dice, en Cristo estamos completos. ¿Por qué? Porque en Él se reunieron todas las cosas, no algunas cosas. Escuche, usted no tiene que ir detrás de la sanidad, porque la sanidad fue reunida en Cristo. Usted no tiene que ir detrás de la prosperidad, porque la prosperidad se reunió en Cristo. Usted no tiene que ir detrás de la bendición, porque la bendición se reunió en Cristo. Usted no es una persona incompleta si usted tiene a Cristo. Cuando no hace mucho estaba oficiando una boda, yo le decía, aquí no se han juntado dos medias naranjas, porque usted no es una media naranja ni un medio melón. Usted es un melón entero o una naranja entera. Usted no es una persona incompleta. Usted está completo. Y lo único que hace es encontrar la persona con la cual usted va a formar un equipo perfecto para el resto de sus días aquí en la tierra. Pero no es que soy una media naranja y estoy incompleto y tengo que buscar algo para estar completo, porque nadie le va a completar sino solo Cristo. No busque estar completo en algo externo, porque usted necesita entender que en Cristo ya está completo. Porque si no, cuando tenga, en este caso hablo solteros, solteras, cuando usted tenga su pareja, usted va a darse cuenta que tampoco le completa. Entonces dirá, bueno, no estoy completo porque necesito hijos. Y cuando tenga hijos se dará cuenta que tampoco le completan.
Y usted dirá, bueno, entonces serán los nietos. Y vendrán los nietos y tampoco le completan. ¿Por qué? Porque solo Cristo le completa. Y en Cristo está todo lo demás. En Cristo usted tiene a su marido perfecto o su esposa perfecta. En Cristo usted tiene sus hijos, sus nietos. En Cristo usted lo tiene todo. Bueno, cuando encuentre un buen trabajo estaré completo. No, en Cristo usted está completo y en Cristo se reunió su buen trabajo. Cuando tenga dinero estaré completo. No, usted ya está completo y su dinero y su provisión se encuentra en Cristo. Y cuando usted se da cuenta que en Cristo lo tiene todo, usted va a ver manifestada la provisión de Dios en cada área de su vida. Porque usted no está esperando algo de afuera para sentirse completo, porque ya no se trata de sentimientos, se trata de entender lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos en Cristo. Entender que Cristo es nuestro todo. Amén. Romanos capítulo 11. Gloria a Dios. Versos 5 y 6. Romanos 11, versos 5 y 6. ¿Lo tienen? Creo que para esta época de verano me voy a colocar aquí un depósito con una gorra de esas que tienen dos cajitas, con Coca-Cola fresca o algo, y voy a ir para no deshidratarme. Los músicos podrían hacerlo también. Les quedaría bien la gorrita con... No daré más ideas. Romanos 11:5, ¿lo tienen? Dice así: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido porque... A ver, lo que tiene en Biblia. Por gracia. Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es ¿qué? Ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, a la gracia no se le debe añadir nada. Y recuerde que Cristo Jesús es la mayor expresión de gracia manifestada en la tierra a favor del ser humano. Amén. No hay una mayor expresión de gracia que el hecho de que Dios se hiciera hombre por un mundo que no lo merecía. Amén. Por la raza humana que no lo merecía. Una raza que decidimos matarnos los unos a los otros dependiendo del color de piel que tengamos. Fíjese cómo somos. Y por este tipo de gente Dios nos amó tanto que se hizo hombre por amor a nosotros. Esa es, ¿sí o no?, la mayor manifestación de gracia que usted conoce. La mayor manifestación del favor inmerecido que usted y yo conocemos. Y a esa manifestación de gracia no se le debe añadir nada, porque si se le añade, deja de ser lo que es en su naturaleza de gracia. Si yo trato de añadirle a la sanidad una obra, la sanidad deja de ser un regalo de la gracia para convertirse en una obra que debo merecer. Es por eso que la sanidad no debe pagarse, la sanidad no debe ofrecerse a cambio de dinero. No funciona eso de que tienes que pactar con Dios para recibir tu sanidad. No puede ser, porque si es por gracia no puede ser por obras. Y si es obra, entonces ya no es gracia. Y todo, escuche bien, todo lo que venga de parte de Dios siempre será por gracia. Gracias por su entusiasmo. Todo, absolutamente todo lo que viene de parte de Dios es por gracia. Que nadie le engañe. Que nadie le diga que usted tiene que pagar algo o que usted tiene que hacer ciertas cosas. No, no. Todo es por gracia. Usted lo va a recibir por medio de la fe, pero es por gracia. Es un regalo. La bendición es un regalo. La prosperidad es un regalo. La sanidad es un regalo. Que usted tenga una buena familia es un regalo. Que usted disfrute de sus hijos y de sus nietos es un regalo de Dios. Que no debe ser pagado, no debe ser cobrado, no debe ser manipulado, y a lo cual no se le debe añadir obra. Amén. Amén. Filipenses capítulo 3. Filipenses
capítulo 3, versos del 7 al 11. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Dice así. ¿Lo encontró? Sí. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Fíjese qué expresión de Pablo. Estimo todas las cosas como pérdida. Pablo dice un poco más adelante aquí en Filipenses: yo he sabido vivir en escasez y he sabido vivir en abundancia. He sabido vivir en todo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, Pablo? Hace unas semanas atrás enseñábamos de que no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Esas son palabras de Pablo también. Y Pablo dice aquí: todas las cosas las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, ¿por qué Pablo pudo saber vivir en escasez y en abundancia? ¿Sabe por qué? Porque para él lo único que le importaba era Cristo. Lo demás le daba igual. Le daba igual. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Lo que mucha gente no entiende a la hora de predicar, de criticar el mensaje de prosperidad, lo que ellos no entienden es que, yo no digo que no haya obviamente gente que ha abusado del tema, por supuesto que sí, pero yo le aseguro, muchos predicadores que ellos enseñan dentro de su mensaje de Cristo acerca de prosperidad, el tema es que ellos no estiman, no le dan valor a las cosas terrenales. El problema es que aquellos que critican eso es porque le dan demasiado valor a lo terrenal. Pueden ser movidos más bien por la envidia que por otra cosa. Usted puede ver gente que tiene aviones y la gente dice: oh, estos viajan en avión, pero están predicando el Evangelio. No le dan importancia a eso porque lo único que quieren es poder viajar lo más rápido posible a un lugar, predicar el Evangelio, subirse al avión, viajar a otro lugar, predicar el Evangelio, subirse a otro avión, predicar el Evangelio. Y si usted ha viajado en avión, usted sabe que para salir de Europa, usted tiene que estar 2 horas antes en el aeropuerto. Usted pierde ahí 2 horas. Si usted tiene que hacer conexiones, pierde varias horas en las conexiones. Entonces los predicadores tienen prisa por predicar el Evangelio. No estiman las cosas, no le dan valor a eso. Porque todo lo ponen al servicio de Dios. Escuche, nosotros vamos a tener no solo furgonetas, vamos a tener autocares para transportar a la gente cambiando el destino a Tarrasa. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar al servicio de Dios. Usted no hará falta a algunos de ustedes que cojan su coche, habrá una parada y ustedes irán, el autocar les traerá y luego les llevará a la parada. Y ya está. Y cuanta más gente recojamos mejor, porque vendrán, se sentarán, escucharán a Cristo y se volverán a casa llenos, satisfechos. Pablo no le daba valor a las cosas terrenales. Aquellos que tienen a Cristo como el que les completa, no le dan valor a las cosas terrenales. Pero no tienen problema en tener un buen coche o una buena casa, porque el coche o la casa no les identifica. Su identidad está en Cristo. Por eso Pablo decía: yo he sabido vivir en escasez, porque en escasez a mí quien me identifica es Cristo. Y he sabido vivir en abundancia, porque también en la abundancia quien me identifica es Cristo. A mí no me identifica la pobreza ni me identifica la riqueza, me identifica Cristo. Y yo puedo estar subido, pongamos, en cualquier tipo de coche, puedo estar subido en un Mercedes y mi identidad sigue siendo la misma, porque es Cristo quien me identifica. Y cuando usted logra tener a Cristo en su centro, a usted todo lo demás le da igual. Todo lo que Dios pueda poner en sus manos para que el Evangelio sea predicado, usted lo pondrá al servicio de Dios. Hay gente que dice: oh, pero es que nosotros vemos en Hechos que predicaban el Evangelio, pero no hablaban acerca de finanzas. No entiendo por qué se tiene que hablar de finanzas en la iglesia.
Claro, pero la gente dice eso, pero se olvidan de que en Hechos hay un pasaje donde dice que la gente, los creyentes, ponían todas sus posesiones a los pies de los discípulos, les decían, aquí tienen todo, hagan con ellos lo que ustedes quieran. Pero se olvidan de eso cuando hablan de Hechos. Solo hablan de que, oye, ahí no se habla de finanzas, no, pero la gente no hacía falta. Porque como la gente tenía a Cristo como quien les completa, ellos sabían ser guiados por el Espíritu Santo para saber ser generosos con Dios. Gracias por su entusiasmo. ¿Y sabe qué? De eso se trata. Que cuando usted tiene a Cristo en su centro, usted es guiado por el Espíritu Santo para saber lo que tiene que hacer en todo momento. Usted es guiado para saber lo que tiene que dar y lo que no tiene que dar. Usted es guiado para saber a dónde lo tiene que dar y a dónde no lo tiene que dar. Sin que nadie le manipule, sin que nadie le toque sus sentimientos o la fibra sentimental para que usted vacíe su cartera, sino que sin emoción ninguna, usted escucha la voz del Espíritu Santo para seguir su dirección. ¿Pero por qué? Porque usted tiene a Cristo en su centro. Usted sabe que Cristo es su todo. Escuche, cuando uno sabe que Cristo es su todo, si su todo le dice, da todo lo que tienes, usted lo va a dar, ¿sabe por qué? Porque el todo tiene la capacidad de restituirle 10 veces más lo que usted ha dado. Gracias por su entusiasmo. Espero que no me lo digan nunca, pastor. Bueno. Pero entiende al punto al que quiero llevarle, Cristo es su todo. Su todo no es lo que usted tiene. Su todo no es su esposo, su esposa o sus hijos. Gracias a Dios por su esposo, su esposa o sus hijos. O sus nietos. Gracias a Dios por ellos, pero ellos no son su todo. Cristo es su todo. Su todo no es el trabajo que usted tiene. Gracias a Dios por el trabajo que usted tiene. O el negocio. Gracias a Dios por ello. Pero Cristo es su todo. Pablo decía, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excedencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, mi dueño. Recuerde que en esta época decir mi Señor era decir mi dueño, aquel a quien le pertenezco. No soy dueño ni siquiera de mi propio respirar. Soy un esclavo voluntario de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por estiércol, para ganar a Cristo otra vez y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pero fíjese cómo Pablo habla acerca de que Cristo es la clave de todo. A quien quiero conocer más es a Cristo, de quien quiero saber más es de Cristo en mí y yo en Cristo. Vea conmigo ahora Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, del 18 al 22. Bueno, vamos a leer el 17, no, el 16. Lucas 4, 16. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a ver cómo Cristo está presente en toda la Escritura. Escuche, Cristo no aparece en Mateo capítulo 1, o no se supone que se empieza a hablar de Jesús en Mateo capítulo 1, cuando usted tiene en su Biblia una separación. Yo no tengo aquí mi Biblia, pero usted tiene una separación donde pone Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? Entonces, a partir de ahí se supone que cuando se va a empezar a hablar de Jesús, no, escuche, de Jesús se habla en toda la Biblia. Toda la Biblia apunta a Jesús, ¿sabe por qué?
Porque como veremos más adelante, la obra de Cristo Jesús es una obra que está diseñada desde la eternidad. La obra de Cristo Jesús ni siquiera empezó a diseñarse a partir de Génesis capítulo 3. Usted sabe lo que ocurre en Génesis capítulo 3. ¿Qué ocurre en Génesis 3? El hombre cae. El hombre comete alta traición a Dios. Amén. Entonces el hombre comete alta traición a Dios y Dios le dice, y ahí es donde aparece Cristo, donde aparece una expresión que nos habla de Cristo, que es cuando le dice a la mujer, tu semilla va a herir a la serpiente en la cabeza. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo Jesús, obviamente. Es el único que tenía el poder para derrotar a Satanás. Amén. Entonces, no es que cuando Adán cae, Dios tiene que empezar a planear algo. No, la obra completa de Cristo Jesús estaba preparada y diseñada desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el hombre existiera, ya Dios había preparado la redención del hombre en Cristo. Ya Dios había preparado cómo el hombre iba a ser redimido. Ya Dios lo tenía todo preparado. Dios no es un Dios de improvisación. Dios lo tiene todo calculado y todo bien preparadito. Y va a ver que en toda la escritura sale Cristo Jesús. Por ejemplo, aquí mismo, el propio Cristo, Lucas 4:16, ¿lo tiene? Dice así, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, escuche bien, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sabe lo que está diciendo? Lo que está leyendo Jesús, como dice la propia Biblia, es de un pasaje de Isaías. Y lo que Jesús está diciendo es, estas palabras que el profeta Isaías escribió estaban hablando de mí. Yo soy este, sobre el cual el Espíritu de Dios iba a estar sobre él y sobre el cual la unción de Dios iba a descender. Este soy yo. Hoy se ha cumplido esta palabra y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, no es este el hijo de José. Pero fíjese que Jesús se encontró en el libro de Isaías y él mostró cómo Isaías habla de él. De hecho, usted sabe perfectamente que no es el único pasaje de Isaías que habla de Jesús, porque Isaías también nos dice, un niño nos es nacido y su nombre será Emanuel, Dios con nosotros, príncipe de paz. ¿Se acuerda? Es decir que Jesús aparece en toda la Biblia. Venga un poquito más adelante, Lucas 24. Lucas capítulo 24, versos del 25 al 27. Lucas 24, del 25 al 27. ¿Lo tienen? Dice así. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, escuche bien, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Obviamente este es el pasaje, no he leído más versos, pero este es el pasaje donde Jesús, después de haber resucitado, se encuentra con dos de los discípulos, dos personas que habían creído en él, no digo que sean de los 12 discípulos, no, pero que eran de los discípulos cuando, recuerda que Jesús escogió a 12, pero luego escogió a 70 más y los enviaba a predicar, ¿se acuerdan, verdad? Entonces ellos estaban desanimados porque no habían entendido lo que pasaba. Y Jesús se desapareció después de haber resucitado, ellos no le reconocen y
Y entonces es Jesús quien por todas las Escrituras les va declarando dónde la Biblia habla de Él, donde las Escrituras dan testimonio de Él, para que entendieran que en las Escrituras estaba profetizado que tenía que venir, que tenía que sufrir, que tenía que morir, pero que también tenía que resucitar. Que eso es lo que se les olvidó a muchos de los que estuvieron con Jesús caminando, que iba a resucitar. Entonces Jesús durante todas las Escrituras, ¿por qué? Porque en toda la Escritura se nos presenta a Jesús. Por eso un hombre de Dios en una ocasión hacía una pregunta y decía: yo como predicador, ¿tengo que predicar toda la Escritura o tengo que predicar a Cristo en toda la Escritura? Porque la gente dice, es que Cristo es la palabra de Dios. No, porque aquí dice el propio Jesús que las Escrituras dan testimonio de Él. No dice las Escrituras son Él, dice que las Escrituras dan testimonio de Él. ¿Por qué? Porque las Escrituras usted no solo tiene palabra de Dios. ¿Sí o no? En las Escrituras usted tiene palabras de Job, palabras del diablo. Si usted coge su Biblia, con permiso, María José, si usted coge su Biblia, estas son las Escrituras. De hecho, cuando Jesús está hablándoles a ellos, ¿cuáles serían las Escrituras para ellos? El Antiguo Testamento, ¿sí o no? Las Escrituras para ellos son el Pentateuco y los profetas. Entonces, en esa parte de la Biblia, de las Escrituras, había palabras de Noé, palabras de Moisés, palabras de Josué, palabras de Gedeón, palabras de los profetas, palabras de Jonás, por ejemplo, que Jonás le dijo a Dios: yo no voy a ir a Nínive a predicar buenas noticias a Nínive para que se arrepientan, yo quiero que se mueran todos. Nínive a la izquierda, pues yo me voy a la derecha. Así era Jonás. Se lo tuvo que comer un pez grande. Estar 3 días dentro de un pez. ¿Cuántos quieren estar 3 días dentro de un pez? No debe ser agradable. No debe oler bien. Por mucho perfume que llevara Jonás, no debe oler bien dentro de un pez. Si ya usted compra un pez y huele mal dentro, ¿cómo olerá dentro de un pez? Bueno, eso no es el tema. Pero el punto es que en las Escrituras usted tiene palabras de muchas personas, no solo de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, yo no he sido llamado a predicar toda la Escritura. Yo he sido llamado a predicar a Cristo en toda la Escritura. Porque estamos en un nuevo pacto. Cristo fue quien marcó la diferencia. Hubo un antes y un después de Jesús y no debemos ignorar eso. Porque ahí está la clave de todo. Escuche, la clave de nuestra redención está en Cristo Jesús. La clave del hecho de que usted y yo ya no nos perdamos por toda una eternidad, sino que ahora estemos viviendo para Dios, está en Cristo Jesús. No está en una religión, no está en conceptos religiosos o en normas. La clave de la salvación no está en ser evangélico o en ser católico. La clave de la salvación está en Cristo. Amén. Cristo es la clave de todo. Cristo es el todo en todos. Todo fue hecho para Él, todo fue hecho por Él. Entonces yo cuando vengo a la Escritura, yo tengo que aprender a ver a Cristo Jesús en las Escrituras. Por eso, a veces la gente dice que los que predican acerca de la gracia no predican del Antiguo Testamento, o dicen que no hay que leer el Antiguo Testamento. No, nunca hemos dicho eso. Usted puede leer el Antiguo Testamento, pero yo le voy a animar a que haga algo. Cada vez que usted lea un pasaje del Antiguo Testamento, ore y dígale a su Padre amado, dígale: Padre, revélame a Cristo en este pasaje. Revélame a Jesús aquí. Muéstrame a Cristo aquí. Porque lo va a encontrar. Porque el Espíritu Santo le va a traer revelación de Cristo en cada pasaje de las Escrituras. Para que usted entienda que toda la Escritura apunta a Jesús. Que toda la Escritura, que el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Que el Antiguo Testamento era una sombra en la cual yo no tengo que vivir hoy porque ha venido la luz del mundo. Y si tengo la luz del mundo, ¿para qué voy a querer vivir en la sombra? No sé si me estoy explicando. Vayamos a Colosenses ahora, por favor. Vamos a leer varios versos aquí. Colosenses capítulo 1.
Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es esto. Me lo digo yo a mí mismo. Me autoanimo. Colosenses 1, verso 13 en adelante. ¿Lo tiene? Vamos a leer unos cuantos versos. Vamos a leer del 13 al 20 y luego vamos a leer el 26 y el 27. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Recuerde que Juan capítulo 3, verso 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿qué? Unigénito. Recuerde que Cristo Jesús primero fue unigénito y después de su muerte, sepultura y resurrección se convierte en primogénito. ¿Por qué? Unigénito significa que era el único hijo de Dios. Primogénito, que es el primero de los hijos de Dios. Amén. Ahora usted y yo somos hijos de Dios. Por eso Jesús, usted puede ver que después de su resurrección se le llama primogénito y ya no se le vuelve a llamar unigénito, porque ya no es el único hijo de Dios, sino que ahora nosotros somos hijos de Dios. Amén. Entonces aquí le llama primogénito. El primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas ¿cuántas cosas? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Escuche, una vez más le digo, porque yo quiero que usted abrace esta verdad: todo lo que usted quiere y todo lo que usted necesita se encuentra en Cristo, ya sea espiritual o ya sea material. Sea como sea, aquí dice tanto lo espiritual como lo terrenal, sea lo que sea, está en Cristo. Y si usted está en Cristo, quiere decir que usted ya lo tiene y solamente debe usar fe para sacar lo que usted ya tiene dentro, porque en Cristo usted está completo. Usted no tiene que vivir mirando las circunstancias. Usted no tiene que vivir poniendo su mirada en lo que puede ver, en lo que puede tocar o en lo que puede sentir, que es como muchos cristianos viven. Si lo siento, vale. Si no lo siento, no vale. Si lo siento es verdad, si no lo siento no vale, no es verdad. No, usted tiene que creer lo que la palabra dice y dice que en Cristo usted lo tiene todo. El médico le ha dicho que usted tiene un problema de salud. Usted tiene su sanidad en Cristo. No la tiene fuera, la tiene en Cristo. Usted está en Cristo y su sanidad está en Cristo. Quiere decir que están en el mismo lugar. Gloria a Dios. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versos 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Escuche, el misterio ya no es misterio. ¿Por qué? Porque está revelado. Escuche, misterio es algo que existe pero que no se ha descubierto. Pero existe. Hay un misterio. Estaba, pero no se sabía. Estaba escondido, era algo oculto, ¿sí o no? Pero entonces el apóstol Pablo dice: ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es ese misterio? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio? Cristo es el misterio revelado. El misterio revelado es que el Dios al cual en un momento el pueblo de Israel ni siquiera se atrevía a acercarse, que le dijo a Moisés, habla tú con Dios porque nosotros no nos atrevemos. El misterio era que el Dios al que el pueblo de Israel no se atrevía a acercarse, se hizo hombre. Y no solamente eso, sino que ahora pasa a vivir en nosotros. Ahora Dios habita en nosotros. Algo impensable para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Algo impensable para un pueblo que cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto, ellos paseaban por el desierto durante 40 años por su cabezonería pura y dura, con una columna de humo durante el día para que el sol del desierto no les abrase, y con una columna de fuego durante la noche para que el frío del desierto no los matase. Ese pueblo no podía entender, es una locura, el hecho de que Dios pasara a vivir dentro de nosotros. Un pueblo en el cual identificaban la presencia de Dios dentro de un arca. Y en el arca habitaba la presencia de Dios. De forma que cuando el pueblo de Dios tenía el arca, no había forma de perder. Pero cuando le robaron el arca, David entró en una depresión terrible, porque se habían llevado a Dios. Se habían llevado la presencia de Dios. ¿Sabe qué? A usted nadie puede robarle la presencia de Dios hoy, porque la presencia de Dios está dentro suyo y no hay que se la quite. Está ahí, no se la pueden quitar. Dios va con usted donde usted vaya. Si usted va a la derecha, Dios va con usted a la derecha. Si usted va a la izquierda, Dios va con usted a la izquierda. Tanto si lo siente como si no lo siente, Dios está en usted. Por eso yo puedo tener una expectativa, una esperanza de gloria, una expectativa de ver manifestada la bondad de Dios cada día de mi vida. ¿Será Dios capaz de manifestar milagros cada día? ¿Se podrá ser que de verdad yo pueda ver la bondad de Dios cada día? Sí, porque Dios es superior a todo. Y Cristo está en usted. Y el entender que Cristo está en mí debería producir en mí una expectativa. El entender que Cristo está en mí debería producir una expectativa de que cuando el problema viene en mi contra, yo no me voy a hundir. Yo no me voy a deprimir. Yo no me voy a esconder. Bueno, aquí se ve todo, pero bueno. No, ¿por qué? Porque Cristo vive en mí. Y Cristo en mí produce una expectativa. No me importa qué problema venga. No me importa qué circunstancia me va a atacar. Venga en mi contra. Cristo vive en mí. Cristo está en mí. Yo voy con Cristo de mi lado. El favor de Dios está conmigo. No me voy a amedrentar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí. No está afuera. Eso es lo que producía. Si usted ve la historia del Antiguo Testamento, eso es lo que producía. Cuando David iba confiado que el arca estaba con ellos no tenían miedo a nada. No, Dios está de nuestro lado. Pero ojo cuando le robaron el arca. Todo se vino abajo porque ya Dios no estaba. Pero usted está en un mejor pacto. En un pacto muy superior. Usted ya no depende de una arquita donde esté la presencia. Usted es el arca donde la presencia habita. Usted lleva a Dios allí donde usted vaya. Usted puede poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, porque Dios está en usted. Dios habita dentro suyo. Por eso Pablo dice, Cristo en nosotros produce una expectativa de que voy a ganar siempre sin importar lo que venga. Escuche, nunca, lo repetimos una y otra vez, nunca nadie dijo que a usted no le van a venir adversidades o dificultades, pero ¿sabe qué? Usted va a salir victorioso por encima de todo ello. Hay gente que va a querer levantar falso testimonio de usted y usted va a salir victorioso en medio de ello. Hay gente que va a querer hundir su reputación y usted va a salir victorioso en medio de ello.
¿Sabe por qué? Porque Cristo está en usted. Y usted no tiene que guerrear, usted tiene que confiar en el favor de Dios dentro suyo. Y entender que si Cristo está a su lado, usted va a marcar la diferencia. Porque la diferencia la marca Cristo. Cristo en usted, la esperanza de gloria. La expectativa de ver la bondad de Dios manifestada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1. Para ir cerrando, acabando en esta tarde. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1. Versos 19 y 20. ¿Lo tienen? Amén. Dice así: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que está entre vosotros, ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas, ¿cuántas promesas? Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Son en Él sí, ¿en quién? ¿Quiere ser? Cristo. Entonces dice, son en Él sí y en Él amén. Déjeme darle un consejo. Usted no tiene que vivir en las promesas de Dios. Usted tiene que vivir en los hechos consumados de Dios. Hay promesas que tienen que cumplirse y son promesas respecto a la segunda venida de Cristo Jesús. O usted puede disfrutar de la promesa de que un día estará en el cielo. Eso es una promesa. Usted y yo un día estaremos en el cielo. Es una promesa. Pero la sanidad no es una promesa, la sanidad es un hecho consumado. La prosperidad no es una promesa, es un hecho consumado. La bendición no es una promesa, es un hecho consumado. El que Cristo viva en usted no es una promesa, es un hecho consumado. Muchos cristianos no han aprendido a diferenciar entre promesa y hecho consumado. Cuando hablamos de Cristo Jesús y la obra completa, hablamos del consumado hablamos de que lo que era promesa se cumplió. Y por lo tanto ya ha dejado de ser promesa para convertirse en hecho consumado. Yo tiempo atrás les puse un ejemplo que creo que es bastante claro y bastante evidente. Si yo le digo ahora desde el púlpito, durante esta semana yo le voy a ingresar a cada uno de ustedes 500 euros en su cuenta. En la cuenta de cada uno durante esta semana yo les ingreso 500 euros. ¿Sabe qué es eso? Eso es una promesa. ¿Sí? Es algo que yo me dispongo a hacer en los próximos días, pero que no he hecho, pero que digo que voy a hacer. Sin embargo, si yo me paro detrás de este púlpito y yo les digo, el pasado jueves les ingresé 500 euros a cada uno de ustedes en su cuenta, no lo mire porque va a darse cuenta que no es tanto, se lo digo ahora, pero por si acaso, ¿no? Pero si yo estoy poniendo un ejemplo, si yo le digo, el jueves pasado les ingresé 500 euros a cada uno de ustedes en la cuenta, eso ya no es una promesa, eso es un hecho consumado. Es algo que usted puede corroborar que ha sucedido ya y de lo cual usted ya puede beneficiarse porque ya lo tiene. Esto es exactamente igual. Sanidad podía ser una promesa antes, pero ha dejado de ser promesa para ser un hecho consumado. ¿Por qué? Porque Jesús pagó la obra y por lo tanto la obra fue consumada, fue completada. Por eso le decía, deje de vivir en promesas y empiece a vivir en hechos consumados. Disfrute de lo que Jesús pagó por usted y para usted. Amén. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versos del 21 al 23. Déjeme darle, aparte de esto, leer 2 versículos más y acabamos hoy. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 21 al 23. ¿Lo tienen?
Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Cuánto? Todo. ¿Todo cuánto es? Todo. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. O sea que, fíjese cómo es el asunto, esto es como un círculo, que no tiene ni principio ni fin. Dios nos lo ha dado todo en Cristo. Ahora en Cristo nosotros lo tenemos todo, pero nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Quiere decir que todo vuelve a Dios otra vez. Porque al fin y al cabo, todo le pertenece a Dios, quien es el dueño y Señor de todo. Pero en Cristo, Dios en su bondad ha decidido darle a usted todo para que lo disfrute. Aquí en la tierra, usted tiene todo para disfrutar. Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo 3. Verso 11. Colosenses capítulo 3, verso 11. ¿Lo tienen? Amén. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y Cristo está en todos. Y en todos, obviamente, Cristo está en aquellos que han nacido de nuevo. Obviamente, eso creo que usted ya lo entiende y lo tiene claro. Cristo está en aquellos que decidieron creer en Él. Amén. Pero Cristo es el todo. Escuche, Cristo es su todo. Diga conmigo, Cristo es mi todo. Dígalo otra vez, Cristo es mi todo. Una vez más, Cristo es mi todo. Gloria a Dios. Aleluya. Hechos 17, por favor. Hechos 17. Y hoy no me ha dado tiempo, porque suelo enrollarme demasiado. Pero bajo la guianza del Espíritu, para la semana que viene, viajaremos por el Antiguo Testamento, por las celebraciones judías, para que usted vea cómo todo eso apuntaba a Cristo y cómo todo eso, tal y como la Biblia nos enseña, era una sombra de lo que había de venir. ¿Amén? Hechos 17:28, y acabamos en esta tarde. ¿Lo tienen? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dice que en Dios vivimos y nos movemos y somos. Después de todo lo que he hablado esta tarde, lo que quiero que entienda es qué importante es que entendamos que Cristo es nuestro todo. Por favor, no piense que a usted le falta algo. Lo tiene todo en Cristo. Solamente debe aprender a usar fe para que se manifieste lo que usted ya tiene. Pero ya lo tiene. A usted no le falta sanidad. A usted no le falta gozo. A usted no le falta paz. A usted no le falta trabajo. A usted no le falta prosperidad o provisión. No, no, no. En Cristo lo tiene todo. Use fe. Levántese cada mañana y diga: Padre, te doy gracias porque en Cristo lo tengo todo. Por eso yo creo que en Cristo está mi sanidad. Y te doy gracias porque estoy sano de la cabeza a los pies. No importa lo que sienta, no importa lo que me ha dicho el médico, no me muevo por lo que siento, no me muevo por lo que veo, me muevo por lo que tu palabra dice. Y tu palabra dice que Cristo es mi todo. En Cristo está mi sanidad y yo te doy gracias por ello. No moriré, sino que viviré y veré la bondad de Dios manifestada en esta tierra. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Dios está bueno. Gloria. Padre, te damos muchísimas gracias en esta tarde. Gracias por el privilegio de poder recibir tu maravillosa palabra. Padre, gracias porque tu palabra ha sido sembrada en muy buena tierra y produce resultados al ciento por uno. Señor,
Ayúdanos a recordar siempre que Cristo es nuestro todo y que en Cristo estamos totalmente completos, oh Dios. Padre, ayúdanos a recordar que en Cristo lo tenemos todo y que de esa manera usemos fe para caminar en lo que ya nos ha sido dado. Gracias, Padre, porque las vidas son totalmente cambiadas y transformadas. En el nombre poderoso de Jesús recibe toda la gloria. Amén. Y amén. Gloria.